Buenas tardes. Bienvenido a nuestra conversación. Yo soy Crismaldi Vázquez de Boston Rising. Yo soy la que dirijo la estrategia de educación aquí en Boston Rising. Boston Rising es una fundación contra la pobreza. Nuestra misión es terminar el ciclo de pobreza por una vez por todas aquí en Boston. Tengo el placer de introducir dos panelistas hoy. Tienen muchos logros aquí en la comunidad de Boston. Tengo conmigo a Jesús Gerena, el director ejecutivo de la Iniciativa para la Independencia Familiar en Boston, FII Boston, una organización nacional que cree afectar la pobreza si cambiamos la responsabilidad del camino a los que experiencian la pobreza. Cuenta con 15 años de experiencia trabajando con la juventud urbana y como organizador comunitario. Fue seleccionado como uno de los 100 latinos más influenciales en Boston. Y tengo a la doctora Calderón Rosado, que es la directora ejecutiva de los Inquilinos Boricua en Acción, una organización comunitaria de Boston fundada en el 1968 para el desarrollo de bienvenida para personas de bajo moderado ingreso y recepcionar servicios de apoyo a familia y promover la preservación de expresiones artísticas latinas. En el 2009, la señora Calderón Rosado fue seleccionada para el Bar Foundation Fellowship como 12 de las más talentosas líderes de fines de lucro en la área de Boston. Esta conversación está aquí en la cocina porque las conversaciones más importantes en nuestra comunidad ocurren en la cocina. Siempre hablamos de las cosas más importantes para nuestra comunidad y lo hacemos en la cocina muy casualmente. Y el propósito de hoy es tener esa conversación y tenerla aquí en la comunidad para poder hablar sobre lo que afecta a la pobreza y la verdadera manera de progresar aquí en Estados Unidos. Si va a funcionar bien, sería que todo el mundo participe y le pido que por favor haga preguntas si necesitan. Yo tengo 7 preguntas al frente de mí, pero aquí nunca se terminan las preguntas. Siempre la audiencia hace preguntas. Y le pido que en cualquier momento que tenga preguntas, por favor, las haga. Y a Jesús y a Vanessa, que cuando hagan preguntas sí le hable a la persona que hashizo la pregunta, pero que mire a la cámara. Y a todos que están viéndonos en vivo, pueden seguir la conversación con Twitter. Con #RisingClass. Ahora podemos empezar la conversación. Bien. Para los dos, le tengo la primera pregunta, que es: todos enfrentamos momentos en la vida, en nuestro camino a progresar. Y ¿nos puede contar de unos cuantos momentos que fueron muy importantes en su vida al progreso? Muy bien. Bueno, sí, hay muchos momentos en mi vida que son importantes, que entiendo que han sido críticos en definir quién soy y la manera en que pienso y mis opiniones. Pero uno que recuerdo que fue uno de los primeros en mi temprana vida fue en 1969. Y en ese entonces yo tenía 5 años, así que ya saben mi edad. Pero en aquel entonces, en 1969, yo nací y crecí en Puerto Rico. Y en aquel entonces mi tío, el hermano menor de mi mamá, mi tío, fue seleccionado para servir en la guerra de Vietnam. Y en 1969 todavía tengo el recuerdo muy marcado del día en que fuimos al aeropuerto de San Juan a despedir a mi tío cuando se iba para Vietnam. Y como yo tenía 5 años, no podía entender por qué mi tío tenía que ir a una guerra, dónde era Vietnam y por qué había una guerra con Vietnam y por qué mi tío tenía que ir. Y el recuerdo más doloroso de ese momento fue ver a mi abuela y a mi madre y a mis tías, pero sobre todo a mi abuela,
destrozada por la partida de su hijo, sin saber si su hijo iba a regresar y si ella alguna vez lo iba a volver a ver. Afortunadamente mi tío regresó al cabo de 2 años, pero fue una experiencia bastante traumática para él. Y en ese momento, a los 5 años de edad, al enfrentar el concepto de guerra, yo empecé a entender cuáles eran conceptos de justicia social, cuáles eran conceptos de paz, cuáles eran conceptos de política y de poder. Y creo que desde ese momento muy temprano en mi vida, yo empecé a formular preguntas en mi mente del desbalance de poder que existe. Así que yo creo que ese es uno de los primeros momentos en mi vida en los cuales yo puedo definir como muy importante. Muchas gracias, Vanessa. ¿Y para ti, Jesús? Yo para mí fue también en la niñez, cuando tenía casi 10 años, pues mi mamá nos tenía a nosotros 3, yo soy el menor de 3 hijos corridos, ¿no? Nos llevamos por 14 y 17 meses. Y pues un día mi mamá se animó a buscar una vida mejor y dijo, ella tenía a su hermana acá en los Estados Unidos, en Amherst, y pensó que la mejor manera para ella poder superar, para ir adelante, era si nos mudaba a los Estados Unidos de Puerto Rico. Y pues con la ropa en la espalda y una maleta cada uno y $80 en el bolsillo, mi mamá dijo, para allá nos vamos. Y una de las cosas que me recuerdo fue que primero, cuando aterrizamos en Nueva Jersey, teníamos la tía de mi papá que nos encontró y nos ayudó, nos cuidó por unos días y después nos llevó a donde mi tía, un viaje de 4 o 5 horas. Y cuando llegamos a casa de mi tía, donde ya habían 3 muchachos y estábamos con ella, y entonces nosotros nos mudamos adentro con ellos, rápidamente la gente empezó a pasar por la casa, por el apartamento, y decir, oye, ¿qué necesitan? ¿Cómo los puedo ayudar? Si están pensando a mi mamá regresar a la universidad, tenemos un contacto, ¿no? O como nosotros decimos, la pala, ¿no? que son, tú sabes, es una red que existía ya, que ya la gente sabía que para poder seguir adelante se iban a necesitar esas conexiones y esas ayudas para poder dar para adelante, ¿no? Pero que muchas de las veces uno ni lo piensa. De verdad que son gestos tan simples y solamente una mano a decir todo está bien, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Tenemos un grupo para los niños si quieren participar después de la escuela, y poco a poco, yo sé que para mi mamá eso fue muy importante para sentirse que tenía una comunidad alrededor de ella, donde ella entonces tenía el control de llegar a sus metas, ¿no? Y eso lo cambió todo y tomó tiempo, ¿no? Porque no tenía una relación con estas personas como tenía con mucha de su comunidad en Puerto Rico, pero poco a poco pues hizo sus amistades y empezó a dar para adelante. Eso para mí fue como el principio, y no fue hasta ya yo estaba en la universidad, ¿no? Y usé el mismo contacto que mi mamá usó para poder entrar a la Universidad de Massachusetts en Amherst, que empiezo a trabajar en una organización sin fines de lucro en Holyoke. Y pues si no conocen a Holyoke, Massachusetts, en el oeste de Massachusetts acá, es una comunidad muy grande puertorriqueña, de bajo ingreso, donde hay generaciones, ¿no?, que están empujando bebés, uno después del otro, y que es una pobreza que ha existido por ya muchos años. Y no sé si los recursos existen, pero de verdad que la oportunidad no existe. Y yo parado allí entendí que si hubiéramos aterrizado y hubiéramos llegado a Holyoke, mi vida iba a ser muy diferente, ¿no? Que las oportunidades que a mí me abrieron por aterrizar al código 01002 en vez de el que sea de Holyoke, me abrió a mí muchas más puertas que le abrió a muchos de los otros puertorriqueños que estaban en Holyoke. Y eso a mí también me empezó a decir, oye, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Estamos hablando, cuando hablamos de la palabra de justicia, de oportunidades, de lo que le dicen aquí en el Spanglish, American Dream, ¿no? De verdad que existe aquí para todos, o
o solamente existe para unos cuantos que tengan acceso a poder usar esos recursos y oportunidades. Para mí eso sería. Gracias. En esta conversación me he dado de cuenta de que para los tres fue muy joven que nos dimos cuenta que queríamos entrar a trabajar en social y que fue ver la diferencia entre diferentes comunidades y que algo nos abrió los ojos a los disparities que hay en la comunidad. Eso me afectó mucho. También le quería preguntar, porque mencionaron diferentes personas que fueron influenciadas en su vida. ¿Tienen alguna o dos personas que fueron particularmente influencial para ustedes? El intercambio. Pues fíjate que cuando yo llegué a Boston no conocía a nadie, ¿no? Y como que viví lo que tuvo que pasar con mi mamá. Y pues empecé a trabajar en una organización sin fines de lucro acá que se llamaba Boston Children's Services. Y por ahí pues empecé a hacer conexiones y terminé siendo muy buen amigo de Alex Oliver Dávila, que actualmente es la directora ejecutiva de la Sociedad Latina aquí en Boston. Y pues creamos una amistad y ella fue una de las personas que poco a poco me dijo, oye, hay una comunidad aquí en Jamaica Plain que es bastante increíble, deberás de conectarte con ella. Hay un trabajo en esta organización pequeña que se llama el Comité de High Square, no sé si estás interesado. Y bueno, 14 años después le debo todo a Alex de esa manera, ¿no? De que me abrió una o dos puertas que yo pude hacer esas conexiones y ella vio algo que yo no vi, no solamente en mí, pero en la conexión que yo estaba buscando de que sea parte de mi comunidad, ¿no? Porque de verdad que ser aceptado y como ver tu identidad crecer con un grupo de personas así, de verdad para mí me ha cambiado mi vida por completo. Yo también, lo mismo, a través de mis años de vida, muchas personas han influenciado mi carrera, mi trayectoria. Y no puedo sino que empezar con la primera persona, que fue mi mamá, que siempre fue mi polo norte y mi estrella, que me señalaba y que me ayudaba a decidir cuáles eran las mejores decisiones, pero también el mejor camino. Ella era una persona muy comprometida con igualdad y justicia social y siempre inspiró en mí ese deseo. Así que ella, número uno. Pero muchísimas personas, y aquí en Boston hay una persona que realmente yo la considero una mentora para mí. Es alguien que es muy reconocida en la comunidad latina de Boston, la señora Jovita Fontanes. Jovita, cuando yo llegué a IVA, hace 9 años como directora, bueno, no llegué como directora ejecutiva como tal, pero poco después que llegué, IVA pasó por una transición muy difícil. Y yo me quedé como directora interina y yo era lo que llaman en inglés the new kid on the block. La gente no sabía quién era yo y como todo es a base de liderazgo y de estar establecido, yo no tenía esa credencial en ese momento. Y Jovita se dio a la tarea de sentarse conmigo, de ayudarme a ventilar en muchos casos, pero también a decirme, ¿qué tal esto? ¿Ya has pensado en esto? Ella, sin ningún tipo de interés, ella se sacaba el tiempo para tomarse el café conmigo, para llamarme, para chequear cómo yo estaba, para pasarme la mano, para darme el abrazo cuando estaba llorando, para decirme, chica, sí, tú puedes, dale, sigue para adelante, que tú sí puedes, esto se puede hacer, tú lo tienes en tu cabeza, ahora es buscar la manera. Así que realmente yo la veo a ella como una persona que ha sido una gran influencia, sobre todo en esta etapa de mi vida en la cual yo tomé las riendas de una organización que yo entiendo que es tan importante para la comunidad latina de Boston y para la comunidad puertorriqueña. Así que gracias, Jovita. Fíjense que en la campaña de nosotros de entender de verdad qué significa el progreso, estamos haciendo una serie de videos y mucha gente han identificado que alguien creyendo en ello ha sido muy importante en su vida y también lo oí en lo que dijeron ustedes hoy. Voy a cambiar un poco el curso y como los dos son líderes que trabajan en la comunidad que
que trabajamos nosotros, que queremos superar nuestra comunidad, le tengo una pregunta sobre qué es su opinión en lo que va a contribuir a acabar la pobreza. ¿Qué nos va a ayudar a acabar la pobreza en la comunidad? Muy simple, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Me imagino que nunca han pensado en eso. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empiecen por donde quieran. Ok, bueno, es una pregunta muy compleja, obviamente, que hay muchos factores envueltos en perpetuar la pobreza en nuestras comunidades, así que yo pienso que uno que definitivamente es primordial y que tiene mucha carga política, a la gente no le gusta hablar de esto, pero yo pienso que uno de los escalones claves para empezar a bregar con la pobreza son los impuestos. El sistema de impuestos de este país es un sistema desbalanceado, no es un sistema equitativo y no crea las oportunidades que realmente se necesitan para las comunidades que no tienen los recursos como otras comunidades, depende de su código de área. Y cuando personas que tienen muchos ingresos y recursos pagan una proporción menos de esos ingresos en impuestos y tienen una serie de incentivos para cubrir esos impuestos, entonces muchos de los demás no se benefician. Así que yo pienso que eso es, y sé que es un tema muy político y estamos en año de elecciones, así que vamos a estar escuchando de los impuestos hasta que nos cansemos. Y desgraciadamente no entiendo que ningún partido político actualmente tiene realmente, no voy a decir la palabra en español, pero el ímpetu para lograr hacer los cambios que entiendo que se necesitan en ese sistema. Aparte de los impuestos, y no voy a ir sobre toda la lista porque me imagino que tú también tienes la tuya, Jesús, pero aparte de los impuestos, yo pienso también que el problema de la pobreza en este país, y específicamente en Boston, tiene mucho que ver con grupos raciales y étnicos. It is what it is. Así que yo pienso que todavía los problemas de prejuicio y de racismo institucional y personal, aunque la gente lo niegue, pero de racismo institucional continúan perpetuando la pobreza en nuestras comunidades. Porque las personas, aunque con sus mejores intenciones, hacen un trabajo, a veces toman las decisiones desde una perspectiva que no es necesariamente la perspectiva de las comunidades que se van a beneficiar o afectar de esas decisiones. Lo voy a dejar ahí, la lista sigue, pero quiero que Jesús también opine. Una de las cosas rápidamente es que yo para mí pienso igual la parte de los impuestos, de la manera de que estamos interactuando, el gobierno está interactuando con gente de bajo ingreso, de la pobreza, donde muchas de las veces yo trabajo con una mujer que tiene 3 hijos, que está recibiendo ayuda del gobierno, y si ella da un paso adelante, el gobierno le quita. El gobierno le dice, aquí está el dólar para, tú sabes, match lo que estás haciendo. Y muchas de las veces yo creo que eso es un problema, que de verdad que el sistema como existe, no existe para motivar a esas personas a dar para adelante, pero muchas de las veces para quedarse en el mismo lugar, porque el brinco que tienen que dar de estar ganando 25, 26, 27 mil dólares al año a poder sostenerse ellos mismos es de 10 a 15 mil dólares, y eso nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué le ponemos esa expectativa a ellos en ese mismo lugar? Eso es un punto que definitivamente lo pienso igual. Yo creo que, tú sabes, en mi trabajo aquí con FII en Boston, una de las cosas que es muy difícil es que queremos ayudar mucho, ¿no? y que siempre pensamos que tenemos muchas de las soluciones, y para mí una lección ha sido empezar a practicar, a no crear soluciones. Y de verdad que confiar que la gente pueden, si tienen los recursos, tienen oportunidades, pueden hacer las cosas ellos mismos.
Y de nuevo, yo creo que aquí tenemos 3 historias donde en cada una ha sido una persona o 2 personas o una comunidad, un red que nos empujan y nos apoyan para poder ir adelante. Y de verdad que no veo los dineros de nosotros haciendo esa inversión, ¿no? en esas comunidades. Y creo que debemos de empezar a decir, antes de crear un montón de programas, antes de decir, tú sabes que yo sé mejor que tú lo que necesitas hacer para ir adelante, decir, oye, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Y qué necesitas para poder hacer eso? Y entonces vamos a tener esa conversación. Y es un cambio de poder, ¿no? Porque muchas de las veces, y de nuevo, hablando de las familias, hablan de la vergüenza de tener que ir a buscar los cupones. Que esa vergüenza yo la conozco, no que la conozco, bueno sí, la conozco muy bien, de cuando uno está en el supermercado y tienes todos los amigos cerca y no quieres que vean a tu mamá pagando con cupones porque pues, es una estigma muy negativa en este país, pero era una necesidad porque si no, no comemos, ¿no? Y decir, tú sabes que estás en un momento de necesidad y ayuda, y ahora cómo te vas a salir de ese momento y cómo puedes ir adelante y qué necesitas, y vamos a hablar y tener eso, pero de esta manera, no de aquí tienes lo que necesitas y si haces lo que yo te digo, yo sé que vas a poder superar. Bueno, voy a tratar de hablar en español. Yo quiero saber qué piensan ustedes, como una persona regular, trabajo y familia y todo, ¿cómo puedo ayudar a cambiar esta manera de pensar de personas en la pobreza, como personas sin poder y sin habilidad? ¿Cómo en mi vida regular puedo cambiar eso? En pocas Sí, sí. ¿Quién le toca? Es una pregunta muy difícil que Sí. aquí en Boston Rising nosotros estamos pensando en eso. Pues, Y antes de que contesten, también le quiero decir a la audiencia que pueden participar y aunque sea en inglés, lo pueden preguntar en inglés si quieren hacer una pregunta porque entendemos el inglés y lo respondimos en español. Pero la pregunta de Allison es cómo personalmente podemos contribuir. ¿Puedo decir un poquito antes que conteste? Yo creo que también es bueno no pensar que tú eres el mal y que la otra persona no son, porque eso es parte de ese pensamiento. Buen punto. Yo sé que no lo entiendes. yeah, it's a translation problem. It's like as my normal everyday self, what can I do? Not as like a normal non-poor person. That was how I translated it. Yeah. Good point. Yeah. Es una conversación difícil porque yo estaba precisamente en un grupo, una conversación ayer en una reunión en la cual se hizo un estudio de necesidades de varias comunidades, un vecindario en Boston y 2 comunidades que no son Boston. Y en la lista que salió de las necesidades había public safety, seguridad pública, había abuso de sustancias, había obesidad, esa era la lista. Y en el último lugar de la lista decía pobreza o falta de empleo. Y alguien de la gente que estábamos mirando la presentación dijo, oh, qué interesante que la pobreza sale último y no primero, ¿no? O bastante al principio en la lista. Y yo dije, bueno, lo que pasa es que las personas de bajos ingresos, las personas pobres, no se ven como pobres, no piensan, ay, yo soy pobre, pobre de mí que soy pobre. Ellos piensan, mira, no tengo comida para el desayuno de mis hijos mañana, no tengo abrigos para mis niños en el invierno, no tengo transportación para ir al trabajo, no sé cómo voy a hacer, voy a llegar tarde, me vas a despedir. No tengo el dinero de la renta este mes. En fin, o sea, y todas esas cosas, todos esos pensamientos son indicadores de la pobreza que ellos están experimentando. Excepto que ellos no se lo plantean como que soy pobre, sino que dicen,
no tengo estos recursos. Así que yo pienso que eso es importante, nosotros que trabajamos con nuestras comunidades de bajos ingresos, de entender. Porque a veces tenemos esta perspectiva de que yo tengo la solución, yo tengo la respuesta, y nosotros somos un recurso. Y parte del Rising, y esto fue un ejemplo muy bonito que salió de la conversación, del ejemplo que dio Jesús, es esa conexión. Entonces es usar nuestros recursos para conectarlos a ellos y ayudarlos a ellos a entender que a lo mejor, en vez de decirle, mira, necesitas este recurso primero, no, estos son los recursos que tú piensas que debe ser el primero, y uno los puede guiar, pero darle a ellos esa ayuda, porque a veces, como decía Jesús, entendemos que no tenemos la solución, y no la tenemos. Sí, yo creo que, mejor dicho, no lo puedo hacer, pero lo que añadiría es esa parte de que estaba diciendo Cindy, que yo creo que muchas de las veces como que olvidamos que todos somos iguales, ¿no? Y no lo digo porque conmigo pasa también, no de una manera, pero que empezamos a pensar y decimos que las soluciones para una clase de este país tienen que ser diferentes a las soluciones a otras clases, cuando de verdad que las soluciones ya existen, ¿no? Y de verdad es solamente compartir y pues caminar con la gente hombro a hombro, ¿no? Y decir, tú sabes qué, si quieres, mira a ver cómo yo paso el día, mira cómo yo hago mis conexiones, ¿no? Esas relaciones que también nosotros hemos podido beneficiar, ¿no? De personas que han dicho, sabes que yo sé que Jesús no lo sabe todo, pero si yo le invito a esta reunión, si va conmigo a que vea cómo yo me he visto, ¿no? A comprar unos cuantos vestidos profesionales, yo creo que Jesús va a poder empezar a ver qué pasos él tiene que tomar para hacer lo mismo. Y yo he tenido, esas cosas son ejemplos de verdad, ¿no? Que gente me dijeron, oye, ven, participa en esto. Nunca me dijeron, ven, tienes que participar en esto, pero me dieron la opción, ¿no? O me dieron el ejemplo. Y o sea, yo no soy una persona tan bruta que no, I don't catch on, pero yo creo que eso, o sea, para dar un poquito más, Vanessa tiene toda la razón. Ahora que estás hablando un poco de lo personal, aquí decimos la palabra rising, y en español será como creciendo, elevando. Personalmente, ¿estás elevando todavía? ¿O estás creciendo? Sí. Sí. Yo jamás voy a reclamar de que lo sé todo o de que tengo respuestas para cada pregunta que existe. Al contrario, no tengo casi respuestas para nada. Pero realmente sí, yo entiendo que desde mi perspectiva, para mí, la vida es un viaje constante y que el aprendizaje ocurre todos los días y que las historias inspiradoras que te hacen pensar de una manera diferente pasan a cada momento. A veces ni nos damos cuenta y nos tocan sin ni siquiera percibirlo. Pero puedo decirte que en mi trabajo en la comunidad de Villa Victoria y con las personas que participan en los programas de IVA, yo he aprendido muchísimo de ellos. Y ellos me han enseñado muchísimas cosas, incluyendo lecciones enormes de humildad, lecciones enormes de perseverancia, lecciones enormes y preciosas de logros. Yo confieso, yo nací en una familia de clase media. Yo tuve muchos privilegios como clase media que muchas de las personas con las cuales yo trabajo nunca han tenido. Y para mí ha sido un verdadero honor trabajar con ellas y aprender de ellos y de sus propias lecciones. Así que sí, me elevo, espero que me elevo todos los días, espero que en mi proceso de elevarme eleve a mi familia inmediata, a mis hijos, y darle un ejemplo a ellos.
y me elevo esperando usar ese crecimiento y ese conocimiento para elevar a las personas que trabajan conmigo hombro a hombro día a día. Gracias. Igual, sí, sigo adelante, sea en la vida profesional o en la personal. Recientemente he sido papá y te enseña mucho saber que poco sabes en la vida y te recuerda todos los días que no eres mucho y que de verdad que el control no existe. Y muchas de las veces uno como que pues se imagina un paso en su vida o un camino y claro que nunca va a ser lo que uno se imagina, pero ese deseo de seguir avanzando, de no solamente mejorar y ser un mejor humano y tener un impacto positivo en la vida y en la comunidad de Boston, pero y de las personas con quien tengo relaciones aquí, pero también a su familia, ¿no? A mi familia, y empezar a compartir esas lecciones que yo he tomado y a ver cómo ellos pueden aprenderlas sin darse tanto cantazo. Sí, no, definitivamente. Y digo rápido que este fin de semana estuvimos con todos los primos que vivimos juntos en un apartamento de 2 cuartos por unos meses y de verdad que es gracioso, ¿no? Como es la vida, que las cosas tanto que han cambiado, no han cambiado mucho en todo ese tiempo y de verdad que eso como que te mantiene pensando, coño, sí, ¿cuál va a ser el próximo paso? Tenemos una pregunta aquí atrás. Mi pregunta es más, ¿cómo ustedes darían, no sé si consejo, cómo aconsejan a las personas con quien ustedes trabajan que hablan de elevarse, o no sé si personalmente cuando hablo de elevarme siento como miedo de perder la conexión con tu comunidad, o me voy a Amherst College y siento como que estoy en un mundo completamente diferente, no sé cómo al elevarse todavía siento esa conexión con su comunidad. Wow. Una pregunta muy importante que sigue. Elevando, ¿significa dejar su comunidad o no? ¿Y qué consejo le dan a las personas que quieren elevar pero también son muy parte de su comunidad? La verdad que no sé, no tengo una respuesta que diga que lo aclara todo. Yo solamente puedo compartir mi experiencia y para mí ha sido difícil porque en unas partes ha sido terminar relaciones con unas personas que para mí no me estaban ofreciendo no solamente el apoyo, pero de verdad que si acaso me estaban quitando del camino a donde yo estaba andando, ¿no? Que me desviaron de esa manera y después decir, tú sabes que en este momento yo no me puedo desviar. Y eso quiere decir que ahora mismo, tú sabes, con toda la honestidad de mi corazón, no puedo seguir en esta relación, o en esta amistad o lo que sea. Sea familia, sea un amigo, lo que sea, ¿no? Pero también pasó, y yo creo que para nosotros como latinos, con el lenguaje de español, especialmente yendo a la universidad, donde de repente entiendes que tú de verdad no eres parte, obviamente, de esta cultura, ¿no? En un lugar como, yo sé que Melissa comparte los estudios en donde yo fui, en Amherst, y decir, ok, ahora, ¿cuál va a ser mi conexión a mi cultura, mi identidad para el futuro? Y de verdad que es una cosa que batallo todos los días y por ejemplo, es que tengo que le hablo a mi hijo en español todos los días. Y eso para mí, ese es un paso para decir, yo no voy a perder esto, ¿no? Y son las cositas así que yo creo que como que te mantienen un poquito sane, como dicen, pero no sé. Sí, yo pienso, estoy completamente de acuerdo contigo, es un verdadero reto para
a las personas como nosotros que tenemos una doble identidad, o una triple, cuarta, porque tenemos identidades como mamá, como hija, como hermana, como vecina, como, en fin, las múltiples personalidades que tenemos, ¿no? Y en las cuales nos desenvolvemos. Yo pienso que es un reto y no quiero abundar en eso porque yo creo que Jesús fue extremadamente elocuente, pero mi recomendación para todos nosotros que nos enfrentamos a ese reto diariamente sería, lo voy a decir en español, embrace it. Abrácenlo, embrace it. That's you, ese eres tú. Cuando yo me mudé aquí hace 20 años a Boston, de Puerto Rico, yo vine a estudiar y no vine con la idea de quedarme. Y 20 años después, este es mi hogar. Así que hoy día, cuando yo voy a Puerto Rico a visitar a mi familia y me monto en ese avión en Logan, yo voy, I'm going home, voy para mi hogar, voy para mi casa. Y voy feliz. Y cuando me monto en el avión en San Juan para regresar a Boston, digo, I'm going home, voy para mi hogar. Entonces, soy privilegiada. Tengo 2 hogares, tengo 2 bases y no es fácil a veces confrontar y compaginar esas bases. Y hay ocasiones en que estoy en un sitio que me siento en casa y puedo dejarme el pelo suelto y soy feliz. Y hay sitios que digo, uy, ¿y ahora cómo me manejo? Y ese es el baile que todos nosotros indudablemente tenemos que bailar. Pero abrácenlo, porque tenemos dobles oportunidades de crecer, dobles bases de apoyo, así que embrace it, go for it, love it. Le tengo una pregunta, porque los dos tienen mucha experiencia, o personal, o por la gente con quien trabajan, y entienden bien la situación en Boston y la pobreza. Y le pregunto que por qué piensa que hay tanta pobreza, por qué piensa que eso existe ahora mismo. Wow. Otra chiquita. Bueno, son siglos de historia, son procesos políticos y capitales de poder que establecen unos sistemas y dentro de esos sistemas unas instituciones sociales que ayudan a que la pobreza prevalezca y continúe. Así que no sé ni por dónde empezar, honestamente. Es una pregunta muy difícil. Ya. Jesús, ayúdame. A ver, al igual no tengo una respuesta. ¿Sabes? Para mí lo más difícil es que uno se sienta y que estás viendo un programa de televisión y oyendo una canción o participando en una reunión y ese es el problema, ¿no? Si solamente podemos, pero de verdad que son tantas cosas, ¿no? Y yo creo que como que regresando a la parte de las soluciones, ¿no? Que por qué lo hace tan difícil y por qué hay tantos recursos que la gente está gastando todos los días, no solamente en la ciudad de Boston, pero estamos hablando del país, porque piensan que pueden coger uno de esas partes y decir, si solamente superamos esto, pues vamos a quitar un poco. Yo si fuera multimillonario y pudiera escribir el cheque para poder ayudar, yo sigo dándole a organizaciones así como IVA, tú sabes que existen en los bolsillos, ¿no? En los pockets de todo Boston, que todos los días encuentran a la gente donde están, le dicen cómo trabajamos juntos, cómo cambiamos esto, qué se necesita. Vamos a hacer algo con música, vamos a hacer algo con las artes, la parte donde traen comunidad junta y empieza,
tú sabes, a olvidar todos esos problemas y empezar a decir, ahora que tengo un poquito de inspiración, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y de verdad que para mí, esos son los momentos que en mi vida siempre han cambiado algo. El resto, no, la universidad, la escuela, la educación, el trabajo, tantas relaciones, pero increíble, ¿no? Y que me han dado mucho. Pero, oye, en un concierto, hablando, sentado en la grama, no haciendo mucho, es que de verdad que uno cuando está relajado empieza a decir, ahora cómo me inspiro. Sí. Y volvemos a lo mismo, las conexiones, que fue algo que tú mencionaste bien al principio de esta conversación de cocina, que cómo nos conectamos. Boston es una ciudad pequeña, realmente comparado con otras ciudades en toda la nación, pero es muy territorial. Y entonces no podemos conectar los puntos de la mejor manera porque hay tantos recursos en esta ciudad y tantas buenas personas con tantas buenas intenciones que a veces es como, dices, wow, ¿cómo lo hacemos? Y ese es uno de los retos, pero yo pienso que sí, las soluciones y algo que se relaciona a la pregunta que tenías al principio de cómo ayudamos a las personas a formular las propias soluciones a sus problemas. Y tú puedes, yo mencioné a Jovita, ¿no? Jovita nunca me dijo, este es el primer paso, este es el segundo paso, pero ella me ayudó a procesar los pasos en mi cabeza. Y a veces me decía, mira, a lo mejor no empieces por ahí, basado en mi experiencia, cuando vayas a hablar con el alcalde, ¿no? O cuando vayas a hablar con gente que ella conocía, ella me decía, no, quizá me daba su opinión, pero me dejaba procesar y me dejaba crecer y yo determinar cuál era la mejor solución a ese problema. Y yo pienso que esa es una manera de ayudar a empezar a mejorar el problema de la pobreza, pero hace un rato hablamos de los factores más grandes que son un poco más difíciles. Me hicieron pensar en algo que dijo Jesús ahorita, de que muchas veces en nuestra comunidad, especialmente en la comunidad latina, cuando la persona gana $1 le quitan otro del gobierno. Y mucha gente dice que la persona quiere mantenerse en pobreza, pero muchas veces lo mejor no parece lo mejor para la gente. Si tienen alguna reacción a eso. Eso es verdad. Yo te puedo dar un testamento real de ese punto. En la comunidad de Villa Victoria, aparte de los programas sociales y servicios que ofrecemos, tenemos casi 500 unidades de vivienda accesible, de bajos recursos. Y a veces, algunas de las personas un número de personas que viven en Villa Victoria, donde están la mayoría de esas viviendas, trabajan para IVA. Así que nosotros también somos un patrono, no un empleador. Y a veces cuando nosotros podemos dar un aumento de salario bien modesto, muchas de las personas que viven en la comunidad dicen, ay, ahora me suben la renta, ay, ahora me quitan. Y llega un momento que si la renta sube a cierto nivel, se tienen que mudar de una comunidad que ellos adoran. Esa es su comunidad. La mayoría de nosotros aquí alrededor de esta mesa no nos queremos mudar de donde vivimos, porque nos gusta el vecindario, porque nos gustan los vecinos, porque nos gustan los pajaritos o el ruido de las ambulancias, lo que sea. Pero nos gusta esa comunidad. No es cierto, yo tengo tantos ejemplos de eso. Tenía una pregunta aquí atrás, pero cuando contestemos la pregunta, si podemos seguir mirando en la dirección que estamos, con respeto al que pregunte. Más que una pregunta, yo quiero hacer un comentario. Es muy interesante el conversatorio, sobre todo cuando Vanessa se atrevió a mencionar las causas políticas macro de esta situación, cosa que a veces no nos atrevemos ni a hablar. La lógica del capital es crecer. Los pocos que tienen mucho capital, su capital va creciendo, creciendo y creciendo, por lo que tienen que explotar más de los que están abajo. Y llega un momento que no hay para dónde crecer. Y hay que buscar medidas que afectan muchísimo a la comunidad para poder seguir creciendo y ser las grandes corporaciones que somos. Basado en eso, yo empecé a observar eso y de inmediato empiezan a aparecer los movimientos llamados ocupemos Wall Street, ocupemos Boston, ocupemos New York. Y me puse a pensar lo siguiente: esta gran nación
tiene un déficit de trillones de dólares cada año. Y la pobreza va creciendo y la clase media va desapareciendo, que es la clase que gasta, que produce. Hace falta tomar medidas políticas grandes en la nación y hace falta una educación y, como dijo la compañera, una mentalidad diferente en nuestra comunidad pobre. Yo me atreví, porque soy medio atrevido, a escribirle una carta al Congreso y a la Casa Blanca. Me contestó, me imagino que un economista poco letrado, que lo puso el presidente, aunque el presidente firmó la carta o la firmaron con una estampa porque está firmada por Barack Obama, justificando la recuperación de la economía, de hacia dónde vamos y que volvemos a ser una gran nación. Yo no lo creo. Yo creo que hacen falta medidas políticas significativas y por nuestra parte, y por eso aprecio mucho lo que ustedes hacen, dejé mi pequeño negocio solo y vine a conversar con ustedes. Creo que cambiar la mentalidad de pobreza de la gente con una educación diferente hacia el desarrollo. O sea, nuestras muchachas, aquí tenemos un ejemplo diferente, pero nuestras muchachas como ella, de la comunidad negra, de la comunidad latina, de las minorías, están terminando embarazadas, cuidando niños, viviendo en un apartamento de housing sin el marido ahí. El marido va como un visitante porque si está ahí y él trabaja por otro lado, tendría que pagar más renta. Por lo que vemos en estadística, gran cantidad de familias rotas, cuando en realidad el hombre está durmiendo todas las noches en la casa de bajo ingreso. Cuando esa muchacha que tiene 2 niños y tiene un marido no declarado en la casa, pero que duerme todas las noches en la casa, analiza su vida. Si ella trabajara y reporta lo que trabaja, al perder housing, al perder cupones de alimentos y al perder cash, está perdiendo muchísimo más que lo que se ganaría en un empleo medio. Por lo tanto, es el sistema mismo el que está llevando a la gente a perpetuarse en la pobreza y a salir de ella. Boston Rising, Inquilino Único en Acción y las organizaciones que tratan de que salgamos de la pobreza, creo que tienen que trabajar en crear una mentalidad de desarrollo, de progreso, de trabajar y de estudiar a nuestra comunidad. Si no, vamos a estar haciendo lo mismo que el gobierno, regalando cositas. ¿Tenemos reacciones a ese comentario sobre cambiar mentalidad en nuestra comunidad? Sí, yo pienso que sí. De hecho, Jesús, el trabajo que tú haces en tu organización tiene mucho que ver con ese cambio de mentalidad. Y yo diría eso, que básicamente es el encuentro de las personas, de las familias, quien sea, de cambiar esa posición de siempre decir, no, nosotros tienes que hacer, tú sabes, lo que ella ha dicho, ¿no? Y ponerlas en la posición de decir, tú diriges, cuáles son tus metas, cómo vas a llegar a donde ella. Y yo creo que tú lo puedes hacer, ¿no? Y el mensaje siempre es ese, no importa qué, es decir, tú sabes, tú me tienes que decir a mí cómo yo te puedo ayudar a ti, pero hasta entonces no tenemos nada. Y cambiando en eso y viendo que ellos, dándole el poder a ellos que saben, que ya conocen, ¿no? Que tienen que hacer, porque de nuevo los ejemplos existen. Sí. Es un poquito de la diferencia que necesitamos para darle el inspiro a otros. Pero ustedes también lo hacen igual, ¿no? Exacto. Sí, no, estamos de acuerdo que a veces el sistema lo que hace es perpetuar la pobreza. Gracias. Tenemos una última pregunta antes de que terminemos, y si junto con la pregunta quieren dejar unos últimos mensajes también podemos. It's interesting to listen to the dialogue. I grew up in a family where my father was a southern black man. He moved north to get an advantage for his family. And a lot of that sounds similar to what you're going through. And then I wonder from time to time, different dialogue, I guess you guys are both Puerto Rican. Is the dialogue different if I were talking Dominican or some other?
We have a Dominican. But also South America. I think that it's a really good point. Un buen punto. I think that's a great question, and I think the only major difference that we would be talking about is differences in immigration laws. But I think as minorities, we all have a very similar struggle, and we would find more similarities than differences. There may be some differences here and there. Well, would that be true if you were a Cuban in Florida? I mean, it seems, from what I've read, there's differences. Yo pienso, I think, ¿lo hago en inglés o en español? En español. En español, ok. Gustavo. Yo pienso que hay diferencias definitivamente. Todos los grupos tenemos diferencias. Hay muchos aspectos comunes que nos unen. Culturales, lingüísticos, entre muchos otros. Pero sí, mucha de la diferencia que existe entre los subgrupos latinos tiene que ver con la migración a los Estados Unidos. Puede ser el momento en que emigraron, el momento histórico en que inmigraron, las razones por las cuales inmigraron, políticas, sociales, económicas, y el lugar en el que viven, en la región del país en la que viven, el suroeste, en el noreste, en el sureste. Así que basado en eso, la respuesta, en mi opinión, para su pregunta, es que la comunidad cubana de Miami va a tener unas necesidades diferentes a la comunidad puertorriqueña de Nueva York o de Villa Victoria. Así que sí, son diferentes, hay diferencias, no hay duda, pero muchas de esas diferencias se basan en ese proceso de inmigración a los Estados Unidos. Hay grupos que han inmigrado por razones políticas, otros por razones sociales, económicas, algunos por una combinación de esas razones, y eso influye mucho, y también el lugar del país donde viven. Pero yo diría igual, ¿no? Que lo podemos dividir en decir exactamente lo que acabas de decir, sea la comunidad puertorriqueña en Holyoke, en Boston o en Nueva York, que las necesidades van a ser muy diferentes en cada lugar. Yo creo que para nosotros la bendición, o como lo queramos llamar, es que podemos llegar aquí sin tener con un número de seguro social, ¿no? Cuando muchos de las personas de otros países llegan acá a primero tener que ganar eso para después, o no, empiezan a trabajar, a hacer sus cosas pensando, esperando de poder lograr eso también. Y pues, tú sabes, aquí como dicen, ser legal, pero de verdad que tú ves una comunidad como la colombiana en East Boston, donde el problema de papeles existe quizás en mitad de la población, si no más, y ellos hacen todos los días, están haciendo algo todos los días. Y no solamente eso, para mí lo que me han enseñado es que muchas de las veces, porque no pueden contar en tantos de los servicios del gobierno, ellos crean esas soluciones ellos mismos. Y de verdad que tenemos mucho de aprender sobre cómo ellos hacen, y el ejemplo que de la manera en el campo, digo, al igual que veo la comunidad afroamericana aquí en Boston ya tiene una historia de 150, 200 años, y nos pueden enseñar a nosotros también, ¿no? No tenemos que darnos nuestros cantazos al igual. Yo creo que sí, que a decir que hay que, lo bueno es que tenemos esa diversidad. Y yo pienso que, por ejemplo, con la comunidad puertorriqueña en general, donde quiera que esté en este país, yo como puertorriqueña lamento aceptar que nosotros somos ciudadanos de segunda clase. Porque, por ejemplo, mi padre vive en Puerto Rico y este año en noviembre él no puede votar por el presidente, aunque es ciudadano americano desde nacimiento. Yo, su hija, que vivo aquí en Boston, en noviembre puedo ir a establecer mi voto. Si él decidiera mudarse a Boston a vivir conmigo, él eventualmente puede ejercer su voto también.
Así que, y esas son factores que calan muy hondo en la mente y en el corazón de un pueblo y de una gente, y que se empiezan a sentir, cuando uno mira la participación política, por ejemplo, en Puerto Rico, es altísima, pero una vez se mudan acá a los Estados Unidos, apenas participan políticamente. Siempre hay un grupo activo, ¿no?, que mantiene ese activismo político de la isla, pero la mayoría de ellos completamente se deciden no activarse, porque entonces empieza a actuar esa dicotomía. Así que yo pienso que no estamos aquí para hablar de los puertorriqueños, pero como puertorriqueña ha tocado un punto muy importante para mí, que yo entiendo que sigue siendo un factor que afecta el progreso de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos, donde quiera que esté, en Nueva York, en Holyoke, en Boston, en Villa Victoria, donde quiera que esté. Quiero que me ayuden a agradecerle a Jesús y a Vanessa por una conversación maravillosa. De verdad me sentí que estaba como en la cocina un domingo hablando con la familia. Faltaba las nada más faltaba la comida, pero eso lo arreglamos ahorita. Quiero que me ayuden a agradecerle y quiero invitarlos a que vuelvan. La última de este verano va a ser en junio y va a venir Sonia Chang Díaz y Tito Jackson a tener la última conversación de este verano y empezamos otra vez en septiembre. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.